Amigos, y le damos la bienvenida al ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta. Gracias por estar con nosotros, compañero Iván. Gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana. Y decíamos que hablaríamos o que le preguntaríamos un poco sobre el plan en contra de la pobreza para seguir cambiando Nicaragua, pero quisiera pedirle que si nos pudiera hacer, digamos, una breve radiografía de lo que podría ser el año, ¿verdad? Ya estamos en segundo mes, muy temprano, yo estoy claro, no se ha cerrado ni el primer trimestre. Sin embargo, los pronósticos han venido, digamos, sosteniéndose acerca de que Nicaragua podría experimentar ya una tasa de crecimiento, aunque prudente, ¿verdad? Aunque, digamos, no a los niveles del 5% que se tenía antes, del 4,5, 5,5, sino que un poco tímida, pero ya en el sentido de recuperación. Bienvenido, Acosta. Sí, muchas gracias. Buenos días, Alberto. Buenos días a la teleaudiencia. Definitivamente hay mucha resiliencia en el sector productivo de nuestro país y quiero graficarlo de esta forma. Nosotros observamos en 2020, exactamente hace un año, enero, febrero y después marzo, de que había una reactivación de la economía y el crecimiento que marcó el Banco Central en ese momento fue 1,9. No sé si lo tienes en la memoria. Y ese 1,9 antecedió un trimestre dinámico del 2019. Es decir, había una señal de recuperación en 2019 que inició a partir de octubre, que realmente fue el mes más dinámico en 2019. Diciembre tuvo un cierre y antecedió lo que podíamos decir un crecimiento del 1,9. Entonces, cuando revisamos los números del 2020, efectivamente, uno en cualquier estimación que se hubiera hecho entre marzo y mayo, era una caída estrepitosa de la economía. Hubiéramos dicho, bueno, la pérdida buena, o sea, un buen número de pérdida hubiera sido 4%, o sea, para que podamos llevar las cuentas. En marzo, inclusive, de 2020 se hablaba de una pérdida de 8 a 9%. Entonces, la economía fue evolucionando y a partir de julio hubo mejoras importantes en la economía de Nicaragua y también tuvimos un cuatrimestre muy bueno de cierre del 2020. Eso es lo que permite que prácticamente el presupuesto, desde el punto de vista presupuestario, el presupuesto de ingresos llegó a tener cero déficit, o sea, más bien un superávit real, sin colocar recursos, los otros recursos que entraron en la economía, pero la parte de la actividad económica, o sea, la Dirección General de Ingresos, aduana, tuvieron un pequeño superávit. Eso nos indica que efectivamente que la reactivación, viéndolo desde julio a diciembre, fue siempre mejora de un mes con respecto al otro, o sea, un crecimiento continuo. Eso nos permite estimar, el Banco Central creo que cierra a mediados de marzo, la estimación es 1,5, 2,5. Por ahí va a caer las pérdidas del 2020. Entonces, si tú tienes una reactivación tan fuerte en el último cuatrimestre y tienes una mejora realmente de enero y febrero, cuando medimos enero del 2021 contra enero del 2020, uno observa una actividad incremental. Entonces, efectivamente, nosotros cambiamos el pronóstico. El pronóstico que llevaba octubre, decíamos que iba a crecer aproximadamente entre 0,5 y 1, o 0,5 y 1, era el crecimiento estimado. Claro. Entonces hicimos ya los ajustes, estamos haciendo los ajustes y hemos planteado que el crecimiento con la velocidad en la economía sustentado sobre la fuerza exportadora, porque el tema es cuánto se exportó. Exportamos en 2020 casi 2.900 millones de dólares, que es superior que el 2019. Con mejores precios y más volumen en 2021, efectivamente deberíamos estar encima de los 3.000 millones. El tema de las remesas, se había pronosticado que iba a haber una caída y más bien fue un crecimiento de
entre un 8.6 aproximadamente, que son algunos de los impulsores pues, del crecimiento. El tema importante, la inversión. La inversión se mantuvo cerca de 500 millones y esperamos que esta sea mucho mejor en 2021. Entonces, los resortes y además hay temas que impactan positivamente la economía. Se está vacunando. Se está vacunando a nivel internacional, entonces va a haber una mejora en lo que es la movilización de personas. Eso tiene un impacto, debe ir regresando después de junio, debe haber más actividad en aeroportuaria, o sea, visitas, salidas, entradas de personas. Entonces, si todas esas cosas marcan, el 2.5 sería muy, o sea, altamente probable. Es más, nosotros comentamos hace unos días que hay una revista que le da seguimiento a todos los países del mundo, no solo a los de Latinoamérica, y ya marca un crecimiento para Nicaragua de 3.5. No he escuchado que lo hayan desmentido alguna de los sabios de este país, pues. No, nadie lo ha desmentido, entonces quiere decir que se cree en esa revista. Nosotros decimos que 2.5 es un buen número, pero inclusive el 3.5 lo vemos posible por la actividad. O sea, la venta de combustible desde octubre, desde septiembre, es superior en todos los rubros, o sea, gasolina, diésel, toda la actividad de venta de combustible. El combustible es uno de los líderes de la economía, o sea, si se mueve el país, si se mueve el transporte, si se mueve la logística, efectivamente impacta en el crecimiento. Entonces, definitivamente va a haber un crecimiento mayor. Creemos que el 2.5 es un buen número para arrancar después de haber tenido 3 años de pérdida. La pérdida del 2018 fue aproximadamente 3.8. Ese fue el shock del golpismo. Pero es importante, nosotros perdimos 3.8 y 4 en 2019 y todavía hay efectos de pérdidas acumuladas, porque siempre, o sea, nunca debemos olvidar que este es un país que ya se había instalado un crecimiento encima de 5%, 4.9, 4.8 era permanente. Entonces, el shock que se provocó la economía, el intento fallido de golpe, persiste, o sea, hizo perder prácticamente un quinto de la economía. O sea, un quinto de la economía que es muy fuerte. O sea, entonces, cuando medimos contra la pandemia, o sea, cuando medimos el impacto de la pandemia ha impactado, tiene su impacto fuerte, pero todavía persiste el efecto sobre la economía de los, en este caso, intentos fallidos de golpe. Y la recuperación de 2.5 muestra la capacidad de mantener las fuerzas productivas, o sea, la exportación, el comercio. Y un dato que traemos aquí en el plan en 2021, el plan cristiano solidario, es que estamos inyectando a la economía aproximadamente 25% más al gasto. O sea, a la inversión pública, a la inversión social, que es al presupuesto. Esa construcción de viviendas, eso efectivamente creo que un 2.5 plus es un buen número, pues. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos? Usted más o menos mencionaba una inyección de capital que comprende este plan en contra de la pobreza. Sí, en sentido, el plan 2021, el plan cristiano solidario, está efectivamente trazado sobre una ruta de 4 elementos. O sea, lo primero, fortalecer la inversión pública. Cuando hablamos de fortalecer la inversión pública lleva 25.000 millones de córdobas, y esos 25.000 millones de córdobas al menos debería alcanzar 32.000. O sea, estamos hablando de incorporar 7.000 millones más de córdobas fundamentalmente infraestructura, reforzar los temas vinculados a agua potable y saneamiento,
construcción de viviendas, que teníamos una meta distinta y estamos proyectando alcanzar unos 7.000 viviendas construidas desde el sector público. Esto está alineado con 3 elementos importantes. La primera, los efectos del huracán Eta y Iota ha puesto al país en función principal en la recuperación de los medios de vida. Los medios de vida de los pescadores, de la población de la costa del Caribe norte y sur, fundamentalmente la costa del Caribe norte, donde fue el impacto más fuerte, el sector minero, también la recuperación de la producción de los impactos en la agricultura, en el norte del país, en Jinotega, Nueva Segovia. Entonces, cuando formulamos este programa de recuperación de medio de vida, efectivamente estamos priorizando lo que tiene que ver con la recuperación de los medios de vida del sector pesquero. Ahí se van a movilizar aproximadamente unos 30 millones de dólares en el sector, fundamentalmente para capitalizar a los pescadores, reactivar la economía en la costa del Caribe y reconstruir las viviendas. Es un programa de reconstrucción de viviendas muy importante que se va a movilizar a través de organismos internacionales, la construcción de viviendas, proyectándose una cobertura de 6.000 viviendas nuevas, solo en el Pacífico. En el Caribe eso va a tomar 1, 2, 3 años, pero en el primer año, 1/3, estaríamos hablando de 2.000 viviendas, más las 5.000 viviendas en el resto del país. En lo que tiene que ver con reactivación de la economía, estaríamos alineando el programa, fortaleciendo el programa de Usura Cero, un programa exitoso que dinamiza el comercio y las actividades urbanas. Estamos inyectándole 30 millones de dólares adicionales para alcanzar a 160.000 usuarios de este programa de Usura Cero, o sea, protagonistas mujeres. Se va a acceder a recursos, a una línea de financiamiento bajo ese programa. Vamos a incorporar recursos para financiar la vivienda recursos de largo plazo, para financiar la construcción de viviendas en Managua. Se va a inyectar aproximadamente 15 millones de dólares para largo plazo, que va a acompañar un proyecto que lo maneja o que lo desarrolla INVUR, y con alcaldías del país y con la alcaldía de Managua se va a construir un programa de viviendas que va a impactar en la construcción. Estamos hablando de reactivación de la economía, colocar recursos que reactiven la economía. Y en el sentido de lo que podríamos tener como fortalecer el gasto social. La inversión social ha mostrado que uno de los elementos vitales es fortalecer el pilar sanitario. Por lo tanto, hay una cantidad de recursos que, más allá de lo que son las construcciones de los hospitales, es fortalecer las capacidades, las capacidades de todo el sistema hospitalario del país. Además, incorporar recursos suficientes para poder acceder, o sea, en este caso, lograr comprar vacunas para el país, o sea, expandir, fortalecer lo que es lo social, fundamentalmente salud y educación. En este caso, hemos estado complementando y colocando mayores recursos para la merienda escolar y para la reconstrucción de los daños que estuvieron asociados al huracán en todo el corredor norte y caribeño del país. En términos ha visto las aulas que se están movilizando, la construcción. Eso significa mover el presupuesto de 81.000 millones a 101.000 millones. O sea, estamos hablando de 20.000 millones adicionales, que es un 25%. Tenemos más recursos que podría ser incorporados en el presupuesto, fundamentalmente para infraestructura, o sea, el sistema de puentes, el tema de ampliar mayores kilómetros de carretera y los caminos rurales.
eso va a tener un impacto definitivamente con la reactivación de la economía, y es lo que nosotros llamamos es reconectarnos con la senda del crecimiento que habíamos perdido en 2018. Entonces, 2021 se va a convertir en un año vital para que el país inicie una nueva década de crecimiento. O sea, si creciera 3.5, estaríamos ya muy cerca de la ruta del 5%, y efectivamente hay inversiones muy importantes que van a movilizar esfuerzo del país. El puerto del Caribe, o sea, estamos en un puerto que puede alcanzar hasta 600 millones de dólares. La reactivación del puerto de Corinto, 165 millones, como cerca de 200 millones alcanzará al final. El corredor de la costa sur, lo que llamamos de la frontera de Costa Rica al menos los primeros 43 kilómetros, que es allá por Tola. E inclusive estamos tratando de movilizar recursos a la estrategia de fortalecer la inversión en el Golfo de Fonseca. Estamos hablando de inversiones importantes que está dirigido a mejorar la competitividad del país, y por otro lado es atraer mayor inversión. Nosotros estamos con programas importantes en la parte de agricultura. Ustedes vieron que nosotros logramos la aprobación en octubre, creo, de un programa de 115 millones de bioclima, y también tenemos algunos programas importantes para el corredor seco. En este caso, el programa de corredor seco, estamos gestionando recursos por 50 millones de dólares, que son recursos importantes. Eso va a impactar positivamente en el crecimiento del 2021, pero estamos planteando la posibilidad de una ruta importante, o sea, lo que es reconectar con la senda del crecimiento, que es ir buscando los 4.5, 5% en los futuros años. ¿Qué plantea los organismos internacionales? O sea, que se necesita 3 años para volver donde estamos. Internacionalmente. Claro. Entonces nosotros lo que decimos, a partir del 2021 vamos a construir las bases para que efectivamente alcanzar los niveles, lo que llamamos el crecimiento potencial del país, alcanzarlo. El crecimiento potencial es el 5 o 6%, o sea, hay que alcanzarlo movilizando inversión social, inversión pública y atrayendo inversión extranjera, que es importante. Aquí hay inversión en energía, hay una inversión de gas que se ha anunciado de 300 megas. Eso va a impactar en mejorar la tarifa y va a impactar en atraer nuevas inversiones alrededor en la economía. Permítame ir a una pausa. Cuando regresemos, hablaremos también de la parte productiva. Ya volvemos. También hay aspectos que quisiera que tocara, que tienen que ver con los socioproductivos. Se han venido trabajando una serie de programas desde el MEFCA, desde el Ministerio Agropecuario, el INTA, es decir, hay una gran cantidad de programas que usted ha mencionado. Nos gustaría que si nos informara un poquito de si hay recursos para ello, cuál es el plan. Uno de los sectores que se va a destinar recursos importantes, más de 100 millones de dólares, efectivamente es lo que es la producción agropecuaria. Tenemos dentro de la lógica de la reactivación, o sea, lo que pasa es que está estructurado cómo impactar en la economía y qué debemos reactivar y qué debemos reimpulsar. Entonces, se ha identificado como los sectores que más aportan a la economía rural y sobre todo a la reducción de la pobreza. Tiene que ver primero con el corredor ganadero. El corredor ganadero ha sido un sector que en los últimos años, entre carne y lácteos, ha logrado más de 600 millones de dólares, 650 millones de dólares, y se ha identificado en los años anteriores que se debe aumentar lo que tiene que ver con la producción, con el peso, con la calidad, con la genética, y eso parte que el gobierno ha destinado recursos desde el 2020 para iniciar una ruta de inseminación artificial. Entonces, estamos movilizando recursos para el programa bovino, que tiene que ver con toda la trazabilidad, con el mejoramiento genético, por la inseminación artificial. Este año
está programado el sector agropecuario lograr más de 105.000, 110.000 en inseminaciones artificiales, y ese es un programa que va a ir creciendo en lo largo del tiempo. En 2022 estamos movilizando recursos, aproximadamente 30 millones de dólares adicionales para lo que tiene que ver con mejoramiento del sector bovino. Eso va a ser un impacto importante. Estamos movilizando el mejoramiento genético porcino con la inseminación artificial también de 35.000 cerdas. La producción de cerdos tiene aproximadamente el 70% del mercado doméstico, entonces tiene donde expandirse, mejorar la participación en el mercado. Hay una importación de aproximadamente el 30%, pero que sé que la industria, en este caso porcina, puede tener un impacto positivo, entonces el gobierno también está movilizando recursos. 90.000 bonos tecnológicos van a incorporarse al sector agrícola. Eso fundamentalmente en el corredor de los granos básicos. Los granos básicos ya pudimos observar que en 2020 se alcanzó 114 millones de exportación en frijoles. Entonces quiere decir que es un producto que ya está en de los que producen más de 100 millones, entonces hay que seguir apoyándolo, y vamos a observar seguramente una producción de apante muy buena, cerca de un récord se imponer en este apante. Entonces estamos fortaleciendo todo ese esfuerzo con los bonos tecnológicos, 90.000 bonos tecnológicos. Se está tratando de atender el sector de lo que hortalizas, que es un sector pequeño, pero que va alcanzando la suficiencia en el mercado. Estamos avanzando con lo que son 176.000 bonos de semilla y material para la siembra de granos básicos, hortalizas y frutas. Es un programa robusto, se va a llegar a prácticamente a todo lo que es la pequeña, mediana agricultura. Tenemos en términos de cultivo de pesquero, 43.000 protagonistas de cultivo de peces en estanque y emprendimientos creativos. Un programa que va a abarcar en todo el país. Ya se va a instalar las primeras 1.000 estanques, los primeros 1.000, o sea, estamos hablando de los primeros 1.000 de una ruta que seguramente entre 2021 y 2023 va a tener un buen impacto. Hay un gran esfuerzo para el sector pesquero en Laguna Perla. Se tiene previsto avanzar en la costa Caribe Norte, en la área de Bilwi, pero también el corredor de San Carlos, el norte del país, para impactar en la capacidad de producir alimentos, esto da seguridad alimentaria, pero también para producir riquezas para los pequeños productores pesqueros. Fortalecer 13.800 protagonistas en cultivo de transformación de bambú. En las microempresas, las pequeñas empresas, fortalecerle con inversión a través del MEFCA. Un cultivo importante que se va a apoyar es el fortalecer, buscar mayores rendimientos de la producción de plátano. Ya el plátano el año 2020 alcanzó más de 50 millones en exportación. Hay que seguir profundizando la tecnología, la asistencia técnica, el mejoramiento de rendimiento, para impactar en esos 20.000 productores que están alrededor del plátano. Entonces hay todas unas intervenciones que va a dar más de 100 millones de dólares al final en la economía del sector productivo. Nosotros creemos firmemente que el sector productivo, el agrícola, el pecuario, va a seguir creciendo a medida que avance en mejor tecnología. Vas a observar como el café, que son aproximadamente 43.000 productores de café, 45.000 productores de café, ha ido pasando de los 11 quintales por manzana y está cerca de 15 y 16. Cuando alcancemos el promedio de 20 quintales por manzana, 22 quintales, vas a ver el impacto en la exportación. El café sigue siendo un sector muy importante. Estamos buscando mayor financiamiento del café y además bonos tecnológicos para los pequeños cafetaleros. Entonces,
Efectivamente, el gobierno ya en 2021 va a movilizar 100 millones de dólares adicionales al sector productivo. Ahora, el impacto también ha tenido, algún impacto ha tenido positivo, ¿no? El flujo de recursos que han llegado, Iván, ¿no? Los que están contratados también. Sí, nosotros en 2020 logramos la contratación de 770 millones, casi 800 millones de dólares en 2020, y esos recursos están direccionados en infraestructura, o sea, recursos que tienen que ver con puentes, carreteras, nuevos kilómetros, energía, más recursos para fortalecer todo el tema del pilar sanitario. Hemos estado gestionando recursos para la recuperación de los medios de vida afectados por el huracán Iota, recursos del bioclima que tiene que ver con la biosfera del sector de Bozabaj y Indio Maíz, todo un programa de 115 millones que creemos que vamos a alcanzar rápidamente, pasar de 115 millones a tener 300, 400 millones para toda la estrategia de articulación del sector productivo con lo que tiene con las reservas naturales. Además, hemos logrado movilizar recursos que tienen que ver con fortalecer lo que es la capacidad, en este caso, financiera de las finanzas públicas, que fue la operación del Fondo Monetario, que era 185 millones, todo eso suma aproximadamente 770 millones. En 2021 vamos a seguir la gestión en mayores recursos para inversión del puerto. Estamos gestionando fuertemente recursos para el puerto del Caribe, recursos que tienen que ver con desarrollo de la costa del Caribe, un programa, una estrategia de desarrollo de la costa del Caribe, y recursos importantes vinculados a el tema agua potable y saneamiento. Nosotros hemos estado gestionando con buen suceso recursos que están vinculados al tema de Managua, agua en saneamiento, con apoyo de la cooperación alemana. Y además debemos mencionar la gestión que va muy avanzado en la gestión de recursos para nuevos hospitales. Estamos hablando de 200 millones de dólares para nuevos hospitales, incluyendo el hospital de Ciudad, que seguramente se ha mencionado alguna vez acá, pero toda la red hospitalaria incluye en fortalecerla con aproximadamente 200 millones de dólares más. Eso ya va a entrar este próximo año. Y hemos asegurado en tener cerca a esta altura, decíamos que teníamos como 100 millones cuando vine la primera vez aquí en enero, haber sido, tenemos ya asegurado para la vacuna más de 150 millones de dólares listos disponibles para que el gobierno pueda, cuando haya ofertas y pueda hacer toda la estrategia de adquisición de las vacunas para asegurar la vacunación del 100% de lo destinado por el Ministerio de Salud. O sea, están los recursos asegurados. Me acuerdo que cuando se dijo eso allá por enero, algún medio de prensa lo miraron como una sorpresa, pero efectivamente hay una gestión muy avanzada y los recursos están disponibles en los bancos multilaterales. A propósito de las vacunas, el COVID, y bueno, a pesar de que se ha venido ya vacunando, ¿verdad? El porcentaje de poblaciones en relación con las poblaciones es bastante corto, bastante pequeño, pero pinta mal para algunos países, Iván, todavía, ¿no? La recuperación este año. Muchos están hablando de 2, 3 años, convivencia con la pandemia, es decir, hay situaciones difíciles también en el mundo, pues otros están peor que nosotros, digamos, o sea, no nos alegra, pues, pero hay economías ya todavía cerradas, hay todavía confinamientos, gente quebrando. Sí, la pandemia es un desafío global, o sea, no es un tema que se puede atender tan fácilmente desde, primero, con el impacto sanitario que ha tenido en los principales centros económicos del mundo. O sea, estamos hablando de Europa, prácticamente Europa tiene un impacto que solo
parecido a una guerra, pues. Claro. O sea, la cantidad de muertos, el tema, afectación en su sistema hospitalario. Ahí se puede observar que haber tenido un sistema hospitalario privatizado también les crea unas condiciones algunas veces sin capacidad para atender a su población. Podemos observar economías importantes como Estados Unidos batallando, ya tienen como más de 30 millones, tienen el 10% de las de personas atendidas vacunadas, pero todavía están en un desafío grande. Y los países, efectivamente, los países latinoamericanos, hay poca vacunación porque el acceso a la vacuna ha sido desigual. Y se ha planteado pues que vacunar, o sea, hay países que tienen muchas vacunas compradas, Claro, no es que están vacunando, sí, contratadas, y por otro lado, algunos sin acceso. Entonces, esa situación desigual que se está dando es la que puede provocar que en la atención a la pandemia pueda costar más tiempo, más inversión y más pérdida de vida. Porque la estrategia debe ser vacunar en todas partes del mundo al mismo tiempo. O sea, ir avanzando, porque no es que si un país se vacuna el 50%, la economía se puede abrir. O sea, tienes que tener una distribución equitativa y tiene que ser un esfuerzo global para que todos, en este caso todos los países, puedan ser atendidos con rapidez, con calidad y con acceso a las vacunas. Nosotros, en el caso de Nicaragua, lo que ya el gobierno, la compañera vicepresidenta ha anunciado las cuatro vacunas que estamos trabajando con una a través de COVAX, que va a ser financiado por las multilaterales. Seguramente se va a acceder a vacunas, la AstraZeneca es la que está trabajando COVAX, pero también nosotros estamos buscando alternativas y para eso hemos tenido los recursos disponibles, asegurándonos los financiamientos para cuando efectivamente poder avanzar rápidamente para que Nicaragua, en este caso también es una estrategia que seguramente va a tomar Centroamérica, que son nuestros vecinos, y esperamos que rápidamente avancen, pero se requiere una cooperación internacional más hacia lo que llamaríamos solidaria, una cooperación solidaria, porque si no es muy difícil ir a comprar vacunas cuando está acaparándose. Y creemos que hay un esfuerzo de la OMS, los organismos internacionales, para tratar de romper ese acaparamiento. Ahora, en los últimos minutos, Iván, bueno, la reforma a la ley del consumidor, mucho ruido metieron, he visto que los mismos asociaciones bancarias habían metido mucho ruido, no ha pasado nada, ya se ha explicado, ¿verdad?, que es para detener abusos, arbitrariedades en la prestación de los servicios, ¿no? Básicamente. Sí, la ley de protección de consumidores es una ley que prácticamente viene a actualizar las leyes nicaragüenses con el avance de lo que llamaríamos la tendencia del mundo, o sea, los consumidores, y cuando uno pone un rótulo en su bar o su negocio que dice que el cliente tiene la razón, creo que el cliente tiene razón, es lo que busca la ley de protección de consumidores. Seguramente, y esa ley de protección de consumidores probablemente tuvo reacción del banco, porque en los bancos todavía seguramente no habían puesto el rótulo, que el cliente tiene la razón. Entonces, creo que es la reacción normal cuando has tenido un privilegio por mucho tiempo, con la ley del 91, la Ley General de Bancos, la supervisión bancaria, le da facultades a los bancos más allá de lo que debería ser. Me parece que una ley aprobada en el 91, en la época con el gobierno del 91, lo miró era la época de la privatización. Recordás que esa ley venía para la banca privada, era darle privilegios y era para cerrar una estrategia de que la banca nacional, la vieja banca nacional,
iba a ir perdiendo su capacidad y iba a desaparecer ante una apertura bancaria que efectivamente dinamizó, pero estaba en la ruta de la estrategia latinoamericana de eliminar la banca nacional y pasarlo privado, y ha tenido impactos, pero se excedió en los privilegios y se han cambiado muchas cosas en los bancos. Aportando la ley de protección de consumidores, puede ser que te recordes que la banca tenía el privilegio del embargo sin notificación. ¿Te recuerdas eso, no? Sí, sí. Eso se tuvo que corregir y también hubo forcejeo y opiniones que iba a ser que estaba poniendo en peligro la inversión bancaria. Eso fue hace como 5 años. Después se sustituyó el tema de la ejecución sumaria de los embargos y entonces perdías tu vivienda, tu empresa ante un banco por 1/3. La subasta. Correcto. Entonces se corrigió eso, o sea, se puede subastar, se puede, efectivamente el banco debe ejecutar, aplicar las normas bancarias, pero si ejecuta un bien de 100 por un valor de 50, tiene una responsabilidad. Todos esos han sido avances en correcciones en los temas que traía las viejas normas y las viejas regulaciones. Entonces yo no veo que haya una mejora, una corrección ante una demanda de la ciudadanía de protección de consumidores. Yo he estado observando que hablan, y no sé si la banca lo dice, lo que puede ser lo que dicen los medios, de que es una ley para los sancionados. Yo creo que esa no es una discusión que dice la ley de protección de consumidores, no ha planteado nada de eso. No ha planteado nada de eso. Lo que sí efectivamente corrige los abusos y vamos a ir a cómo se fue mejorando las leyes bancarias a nivel internacional. Ustedes han visto que en 2009 Estados Unidos, ante las quiebras masivas de los bancos, introdujo una ley de protección de consumidores que le dicen la Dodd-Frank, que efectivamente corrige un poco de situaciones que habían identificado la banca internacional y fundamentalmente con las quiebras de la banca de Nueva York, la quiebra bursátil. Y hay una señora que fue precandidata demócrata que es muy conocida por ser la comisión de consumidores de Estados Unidos. Entonces creo que son temas que han ido sucediendo y han ido mejorando y le tocó el momento de llegar a Nicaragua y no debería suscitar ninguna inquietud, o sea, no tiene que ver con nada de lo que plantean algunos medios. O sea, sí es fuerte. Tenemos un reconocimiento en enero, un reconocimiento del GAFI, Claro. del Grupo de Acción, el GAFI, que lo que tiene que ver con los lavados y con toda la protección de la ley antilavado, nos ha estado reconociendo que hemos hecho esfuerzos importantes hacia fortalecer esa área. O sea, durante 2020, mientras estaba la pandemia, estábamos trabajando con GAFI para mejorar todo el sistema de supervisión, el sistema antilavado, mejorar todas las normativas que son los que nos plantean. O sea, cuando tú avanzas en GAFI, también quiere decir que estás avanzando en temas bancarios, en temas de mejoras para el país. Por lo tanto, definitivamente creo que hay algún desconocimiento o una mala intención política, que es lo que podría estar detrás de eso. Eso podría ser. Yo le agradezco, Iván, gracias por habernos acompañado. El tiempo nos ha alcanzado. Nosotros nos vamos a irnos a una pausa, pero no se vaya, tenemos más, ya volvemos.